Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Exaltado sea nuestro Padre bendito, enaltecido en toda la tierra. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecturas de Esperanza. Muchísimas gracias por registrarte a este canal. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 14. Reza las Sagradas Escrituras. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La solución divina a la tragedia humana. En el relato de Génesis acerca de la caída y las profecías apocalípticas relativas a las naciones, no solo describen el tropiezo y el fracaso de los seres humanos cuando intentamos ocupar el lugar que solo le corresponde al Eterno, sino también proveen la única solución divina para el problema humano, a saber, el reino de Dios. Según el primer libro de la Biblia, Génesis, la caída de Adán y Eva resultó de la transgresión del primer mandamiento, que relacionaba la vida con el conocimiento del bien y del mal. Significativamente, tanto el árbol de la vida como el del conocimiento del bien y del mal estaban en medio del jardín, uno cerca del otro, lo que sugiere la relación de ambos. En cuanto los humanos participaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dejaron de tener acceso al árbol de la vida, según Génesis 3, 22 al 24. ¿Qué dos soluciones nos enseña esta conexión? Primero, la vida no es una condición inherente a la humanidad. ¿Qué significa esto de inherente? Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede separar de ello. Entonces, los seres humanos, aunque Dios nos puso en el huerto del Edén para que viviéramos, todavía dependíamos y siempre se ha dependido y así va a continuar siendo hasta llegar al cielo también. Allí hay un árbol de la vida. Así que notemos, ellos dejaron de tener acceso. Pero incluso en el jardín del Edén, Adán y Eva dependían de una fuente externa para vivir. Segundo, la vida no es solo una condición biológica, también tiene dimensiones espirituales y morales. Según las profecías de Daniel, el fracaso de las naciones en establecer la paz y la felicidad tras el arrogante intento de erigir la Torre de Babel, se debió a su deseo de confederarse como una sola contra Dios. ¿Qué es eso de confederarse? Confederarse significa unirse o asociarse, especialmente en el ámbito político, para formar una confederación o alianza. La confederación es el verbo pronominal de confederar. ¿Qué implica entonces esto de confederarse? Implica que varios individuos, grupos o estados se unen para alcanzar un objetivo común, manteniendo cierta independencia, autonomía unos con otros. En términos de política moderna, la confederación es una unión permanente del Estado soberano, los que son soberanos e independientes, con fines de acción común, generalmente originados mediante pactos escritos, pero luego establecen normas o leyes específicas que regulen y rijan este vínculo. ¿Para qué suelen formarse las confederaciones? Para encarar asuntos de interés e índole mayor, como la defensa, las políticas migratorias, la creación de una moneda común, la lucha contra la pobreza, la integración social y muy pronto
la religión. Lo veremos. Y bueno, si yo no estoy viva, quizás tú que todavía estás joven, vas a ver eso también. Las naciones confederadas, unidas con un propósito común, perseguir a todos aquellos que no adoran como un grupo político religioso determina, así como fue en el pasado, allá en la Edad Media, del oscurantismo. Mira ahí el obispo de Roma, con todo su sistema religioso político, persiguiendo a todos los cristianos, a todos aquellos que adoraban a Dios, como su conciencia, la santa palabra de Dios, lo indicaba. Y bueno, eso se va a volver a repetir también, ¿verdad? Y ahora las naciones se confederan, se unen con un propósito común. Someter a todas las personas, los seres humanos, someter sus conciencias, aplastar sus conciencias para que adoren de una manera determinada a Dios, sin importar que tú continúes congregándote ahí en tu infraestructura o bajo el nombre de la institución religiosa a la cual perteneces. Pero ya esto está dicho, está profetizado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces? ¿Vamos también a ser parte de esta falsedad? ¿O vamos a mantenernos firmes en un escrito está? Como Lutero, por ejemplo, como Hus, como Wycliffe. Prefirieron morir antes que violar su propia conciencia de cómo sabían que debería de adorarse al Eterno. Bueno, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Así que confederarse como una sola contra Dios, el Creador, quien descendió entonces y dispersó a todos los que estaban ahí, construyendo la Torre de Babel, Génesis 11, 4 a 9. En alusión a la histórica Torre de Babel, la profecía de Daniel capítulo 2 se refiere a un vano movimiento hacia la unidad. Intentará entonces mezclarse el hierro con el barro. Que eso es ilógico, ¿verdad? Pero así va a ser porque así está profetizado. Se nos dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Bendito sea el Señor. Daniel 2:44. En Daniel capítulo 11, versículo 43, el rey del norte, acompañado por los de Egipto, los libios y los etíopes, se enfrentarán al monte del Señor con la intención de destruir y matar a muchos. Luego, la profecía dice que como en Daniel capítulo 2, ese conglomerado político religioso llegará a su fin. Bendito sea el Señor. Sin que haya ayuda alguna para él. Daniel 11:45. Podemos compararlo ahí con Daniel capítulo 2, o 11:45. En Apocalipsis, la visión de la guerra de Armagedón se refiere al mismo movimiento hacia la unidad. Los reyes de la tierra se reunirán contra el reino de Dios. Apocalipsis 16:16. La descripción profética del auge y caída de las naciones, que termina con la irrupción del reino de Dios, que permanecerá para siempre, es una afirmación acerca de la única solución posible para el problema de las naciones. Solo el reino de Dios, que significa el retorno a la condición del jardín del Edén, traerá la vida eterna. Quiera Dios que estemos haciendo arreglos para ello, ¿verdad? Solo entonces se cumplirá el primer mandamiento y las naciones quedarán curadas de sus heridas, como dice Apocalipsis 22:2. Leámoslo, por favor. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes
su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Profetizar de nuevo, le dijo el ángel, ¿verdad? A Juan el teólogo, ahí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Así que el Señor tiene un pueblo sobre la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que va. Tiene a sus miles que no se han arrodillado delante de Baal todavía. Los tales estarán con él sobre el monte de Sión, pero deben estar en esta tierra. Debemos estar en esta tierra, ceñidos con la armadura, listos para emprender la obra de salvación para aquellos que están a punto de perecer. Si tú estás a punto de caer en lo más profundo y que no encuentras salida y has pensado incluso en quitar y terminar tu vida, detente, que hay alguien que te ama. Hay un reino que pronto se establecerá y tú estás invitado a ser parte de ese reino. Dios te ama con amor eterno. Y fíjate, solo queda un recuerdo, escribe la sierva de Dios, Elena de White. Cuando todo esto acabe, nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión, su cabeza herida, y en su costado y en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Él ya llevó tu pecado. No te dejes agarrar por los pensamientos que el enemigo quiere que tú hagas. El Señor te ama. Repítelo. Yo soy valiosa. Yo soy valioso para Jesús. Él murió por mí. Me ama tanto que vino a pesar de mi poco valor, a pesar de mi inmundicia, de mi suciedad. Él te ama. Gloria sea al Eterno por toda la eternidad. Hay esperanza para ti. La desesperanzada humanidad que corre tras las más diversas maneras, que construye sus propias torres de Babel. Nuestra generación ha descubierto lo que los antiguos griegos sabían. Sus tragedias retrataban a una raza humana incapaz de detener lo inevitable. ¿Recuerdas tú ahí las tragedias? Bueno, tragedia, según el diccionario, se refiere a una situación o suceso extremadamente lamentable y desastroso. ¿Cuál es el desastre en tu vida ahorita? Ten ánimo. Jesús es la esperanza para ti. Ya sea en el ámbito literario, dramático, o en la vida real, en el contexto literario y dramático, suele ser un género que presenta conflicto y sufrimiento, con un final fatal. Pero ese no tiene que ser tu final. Morir eternamente o quitarte la vida. Jesús te ama. Pronto el reino de Él se instaurará en este planeta cuando todo sea nuevo, cielo nuevo y tierra nueva, donde reine la justicia y la paz, esa que tanto anhelas hoy, pero que está a la distancia de una oración sincera y humilde, un corazón contrito y humillado, al cual Cristo no desprecia, no te desprecia, aunque ya todos hayan movido la cabeza que eres un caso perdido, no lo eres. Para el que ama tu vida y el que se dio en rescate por ti. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. El Altísimo permite ciertas situaciones. La humanidad es incapaz de detener lo que se le viene a este mundo, lo inevitable. Los héroes de estas tragedias, recuerdas allí, ¿verdad? Por ejemplo, Edipo Rey, Sófocles, Hamlet de Macbeth, Otelo de William Shakespeare.
en las diferentes tragedias como un símbolo, un área literaria, ¿verdad? El Altísimo permitió este descubrimiento de la incapacidad que el ser humano tiene de detener lo inevitable. Los héroes de estas tragedias estaban condenados. Nosotros también estábamos condenados a morir y morir eternamente. Pero ese plan maravilloso de salvación que hizo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde antes de este mundo es lo que nos da la grande oportunidad. Abre tu corazón, rinde tu vida a Cristo Jesús. Hoy hay salvación. Hoy hay oportunidad. La gracia no se ha terminado todavía. Tenemos chance. Aprovechémosla. Quiera Dios que tomemos seriedad en esta situación. En las tragedias, las personas tenían un final trágico y estaban condenados. A menudo fracasaban a causa de sus propios defectos. Pero el Eterno permite que tú descubras también la situación. Ya nos lo había advertido antes de que emprendiéramos el camino de la rebelión. Ahora que lo hemos elegido, nos permite comprobar por nosotros mismos que Él tendrá razón. Y al final sucede algo interesante. Antes del establecimiento del reino de Cristo, el mundo que hemos construido comienza a derrumbarse con asombrosa rapidez. Ahí leemos en Mateo 24, 6, 8, la Nueva Versión Internacional. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. El mundo que construimos debe desmoronarse. La fortaleza a la que tú te aferras debe caer. Las torres que hemos construido, queriendo alcanzar la salvación por nuestro propio mérito, tiene que ser desmoronada. O de lo contrario, nunca aprenderemos las verdaderas consecuencias del pecado. A veces la única manera de que un niño aprenda a tocar la estufa caliente y que sepa que no hay que tocarla es tocando la estufa caliente. Triste, ¿verdad? Yo también, a mí me ha pasado. No solamente a ti. En medio del caos, el Eterno siempre ha tenido un pueblo. El pueblo del pacto, un remanente, por así decirlo. En los días del profeta Daniel, ese remanente incluso en el exilio estuvo compuesto por los hijos del pacto de Abraham. En la visión de las bestias que surgen del mar, encontramos la percepción de que el cielo tiene del mundo que nosotros hemos construido, los israelitas del antaño. Apropiadamente, ellos se habían apropiado, más bien dicho, a sí mismos y se veían como una isla de la gracia de Dios en medio de un mar de gentiles, de inmundos. Cada imperio sucesivo, de Babilonia hasta Roma, surgió del mar debido a la guerra, vientos, contiendas, agitando las aguas, y subió a la tierra, donde el profeta Daniel estaba de pie. Estos fueron gobiernos humanos que dominaron al pueblo de Dios y continúan hasta que la raza humana ha tenido suficiente ya. Hasta que hemos aprendido la lección y llegado al punto en que no podemos imaginar rebelarnos de nuevo. ¿Qué es esto de rebelarse?
Bueno, rebelarse es sublevarse, oponer resistencia, negarnos a obedecer. ¿Y qué es lo que pasó? Pues allá en el jardín del Edén, ¿verdad? La rebelión contra el Eterno corrompió nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconciliarnos, volvernos a Dios. Vengan, dice, hagamos cuenta. No importa si tus pecados sean negro o rojo, no importa cuánto sean, van a ser como la nieve de blanca, como blanca lana. Entonces, vengamos a cuentas con Dios. No es con un hombre. Allí tú, de manera privada, solito, solita allí, confiésate delante del Señor. Arrepentamos de nuestros pecados de corazón. Que hay ahorita socorro para ti. Están abiertas las puertas de la gracia. Y hay oportuno socorro. Si tú te arrepientes de corazón, aceptemos a Jesús en nuestro corazón, su sacrificio. Vengamos a pacto de amor con Él. Entremos al reino, al gobierno de nuestro Dios. Así que hemos llegado a veces al punto de que reconocemos la gran maldad que la rebelión de Satanás y luego pasada aquí al planeta Tierra con Adán y Eva ocasionaron a nuestro mundo. Así que se celebra entonces el juicio y Cristo recibe el reino. En ese momento, es en ese momento que la amada esposa, la iglesia, las hijas y los hijos de Dios de todas las generaciones en este planeta Tierra, representada como una esposa, su iglesia, compuesta por todos los redimidos de todos los tiempos, vuelve a la vida y se reúne en el jardín, en el paraíso que una vez perdimos con el príncipe Jesucristo, cuyo corazón hemos destrozado. No destrocemos más el corazón de Él. Él te ama. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué lecciones aprender? Humillémonos, reconozcamos al Altísimo en nuestra propia vida como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Rey. Tenemos una posición de liderazgo. Bueno, no nos creamos que somos los únicos capaces y disponibles para realizar X tarea. Hay otros. Compartamos, discipulemos. Permanezcamos clavados en Jesucristo. Confiemos en Él, incluso cuando ya no estemos al mando. Cuando ya no estemos en un puesto de liderazgo. Mantengámonos firmes. Aún escrito está. No permitamos que las maniobras políticas, las ambiciones e intereses personales prevalezcan sobre la verdad y la justicia. El problema de los reyes terrenales en las profecías de Daniel era que estuvieron orientados hacia el presente. La eternidad, el futuro reino de Dios, no formaba parte de su realidad. Y el reino de Dios forma parte de tu realidad. Es nuestro deseo y oración que tú hagas parte de ese reino de Dios desde ahora, aquí. Prioricemos porque mientras vivimos nosotros en este mundo, tenemos que aquí formar parte ya del reino de Dios. Para que seamos completos de verdad, para que seamos plenos, ya que lo que vivimos en este planeta solo es una brevedad, es una sombra, comparado con la eternidad que el Altísimo te promete y te da desde hoy, si lo aceptas. Ven, formemos parte del reino del Eterno. Solución a esta gran tragedia. Estad quietos, como dice Salmos, capítulo 46, versículo 10. Y conoced que yo, dice el Eterno, soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.